Hola, mi nombre es Darlibet Cruz Rodríguez del grupo LL301 de la licenciatura de Lenguas Extranjeras del Instituto Bilingüe Universitario. El día de hoy les voy a exponer diversos conceptos que estudiamos en la materia de cultura de los pueblos indígenas dentro de este cuatrimestre. A lo largo del video voy a explicar esos conceptos que son fundamentales para comprender la temática que se vio durante el cuatrimestre para que al final de cuentas podamos entender por qué es que son importantes estos pueblos indígenas dentro de la formación de la identidad de cada uno de nosotros. Lo primero es entender el concepto de cultura y multiculturalismo. Cultura va a estar referida como el conjunto de valores, creencias, tradiciones y costumbres que identifican a un grupo determinado, ya sea indígena o otro tipo de grupo minoritario como son los obreros o los campesinos. Y el multiculturalismo es la coexistencia de estas culturas en un mismo territorio, y de ahí vamos a entender que eh, el multiculturalismo es esa relación de ahí va a partir el respeto hacia las demás culturas para que la nuestra también pueda ser tomada en cuenta. Bueno, lo primero que vamos a ver marcando a estos pueblos indígenas de América es que vamos a encontrar tres tipos de territorios, o bueno, tres tipos de separación en lo que es la lengua que se habla en lo que es Latinoamérica. Entonces, entendemos por Latinoamérica que son aquellos países en los que se hablan las lenguas derivadas del latín, que son español, francés y portugués. Asimismo, vamos a tener a Hispanoamérica, que son los países en donde se dio la conquista española y por ende se habla lo que es solo la lengua española. Y Iberoamérica, que es los países o los territorios en donde se habla solamente el idioma español y el idioma portugués. Bueno, los elementos culturales que distinguen a los pueblos latinoamericanos es la lengua. Lo principal es que estos pueblos latinoamericanos se caracterizan porque tienen influencia, como ya dije en la diapositiva anterior, de influencia de la lengua, de las lenguas que son derivadas del latín. Algunos países, por ejemplo, como Brasil, que hablan el portugués, y otros más que hablan la lengua española, como es el caso de México, de Guatemala, de Colombia, de Argentina, de Chile. Y lo que puede distinguir a cada uno de los países es que cada uno de estos países o de estos distintas ubicaciones es que había muchos grupos indígenas nativos que estaban asentados. Por ejemplo, en el caso de México, que se tenía a los mayas, a los aztecas, a los mixtecos, y en el caso de lo que es la parte, yéndonos hacia la parte sur, en Perú, en que estaban asentados los incas o también la cultura quechua. Entonces, tenemos que la lengua que se habla en lo que es la parte de Latinoamérica es que también va a diferir dependiendo del territorio donde nos encontremos por la influencia que se tiene de estos grupos indígenas. Va a tener distintas maneras de llamarles a las cosas. La vestimenta, sin duda, es una de las cosas que más representan a los pueblos de Latinoamérica. Son muy coloridos y se adecuan a la historia antes de que
los colonizaran. Las danzas y la música son el reflejo de igual de la historia de cómo es que fueron colonizados, y hasta cierto punto podemos decir que es como una revelación hacia lo que vivieron en ese momento. Las tradiciones y las costumbres que hay en lo que es Latinoamérica, por ejemplo, el Día de Muertos, que se celebra en México y es representativo de este país. Los carnavales en Brasil, el Inti Raymi, que es una fiesta en honor al dios Sol, que se celebra en Perú. Eh, la arqueología de los pueblos latinoamericanos es algo que muestra el avance y la historia de estos pueblos indígenas latinoamericanos que mostraban un avance intelectual para y los lugares en donde ellos ofrecían sus sacrificios y manifestaban sus creencias antes de que los colonizaran, antes de que se diera esta parte de la conquista. Dentro de la religión entendemos que antes de que los grupos indígenas fueran colonizados, ellos tenían diferentes dioses a los cuales adoraban y que se relacionaban con lo que ellos entendían de lo que tenían a su alrededor, la naturaleza. A la llegada de los españoles, pues la religión se convirtió a la católica y es lo que profesa la mayoría de los países que están en Latinoamérica. Y por cierto, la literatura, que es el punto donde se unen es- todos estos elementos, porque se tienen los autores, por ejemplo, como Octavio Paz, Gabriela Mistral y Gabriel García Márquez, que en sus obras reflejan parte de la historia que se vivía en los países donde ellos se encontraban o a los que iban, ¿no? Entonces, forman parte fundamental de lo que va a definir nuestra lengua y la identidad de los pueblos latinoamericanos. Bueno, para que nosotros como personas ajenas a esos pueblos indígenas podamos entenderlos, primero debemos conocer sus derechos, ¿no? Cómo es que nosotros no atentamos contra su identidad. Entonces, los considero que los derechos más importantes que tienen estos pueblos son la igualdad, la identidad social y cultural, el derecho a gozar de la tierra y los recursos que ésta les ofrece según el territorio en el que se encuentren, además de ser reconocidos como pueblos indígenas. Al hacer un reconocimiento de estos como un pueblo indígena, van a tener derecho a la educación, una educación que les ofrezca los medios para que ellos entiendan de lo que se está hablando en lo que se les está enseñando. Los pueblos, un derecho importantísimo que tienen los pueblos indígenas es la autonomía y la libre determinación. La autonomía y la libre determinación se refiere a que estos pueblos indígenas tienen la capacidad de crear sus propias normas, de crear sus propias formas de gobierno y de imponer sus normas para que ellos puedan convivir y vivir en el territorio en el que ellos se encuentran sin que nadie más pueda meterse en sus asuntos. Estos a veces como que se tornan algo contradictorio porque entre ellos mismos utilizan lo que es la práctica de la discriminación. Algunas partes donde podemos ver esto es en la política. Ya habíamos visto o tal vez escuchamos del caso de que en unos pueblos indígenas se hacen elecciones y se postulan mujeres. Y cuando se postulan mujeres por los usos y costumbres que tienen esos pueblos, aunque la candidata haya ganado, no se le da el puesto porque los usos y costumbres dicen que un hombre debe ser el que esté al mando de la gobernabilidad del pueblo. Pero no solo se da dentro de ellos, sino que
fuera bueno, por decirlo, fuera de los pueblos indígenas, nosotros como personas externas a ellos a veces tendemos a destruir y a saquearles. Eh, algunos ejemplos pueden ser que en vez de que compremos productos locales, compramos a empresas que no tienen nada que ver con estos productores. Preferimos comprar en otros lados y dejamos de lado o depreciamos el valor de los productos que nos ofrecen los pueblos indígenas. Dentro de la destrucción del patrimonio que han generado o que se ha generado a lo largo eh, de la historia de cada pueblo indígena puede deberse a muchos factores, por ejemplo, los desastres naturales, el paso del tiempo, eh, o simplemente por la modernización que se vive en los lugares en donde se tienen asentadas estas edificaciones. Bueno, una vez comprendido todos estos elementos, también nosotros podemos formar nuestra propia identidad. En mi caso, soy mexicana, entonces pertenezco a la sociedad mexicana y cada uno de los que vivimos en el territorio mexicano tenemos la capacidad de crearnos nuestra propia identidad dependiendo del territorio en el que nos encontremos. Entonces, eh, lo que nos va a representar es la manera en que nosotros veamos nuestro contexto, ¿no? Nuestra historia, que la mayoría de los pueblos mexicanos están, o que nuestra historia, nuestras leyendas dicen que estamos hechos del maíz, y esa es la base de nuestra gastronomía, de nuestra alimentación. Tenemos como parte de nuestra historia los diversos centros ceremoniales que de las culturas precolombinas que estaban asentadas antes de que se diera la parte de la conquista. Tenemos eh, diversos alimentos, diversas bebidas que nos identifican, que si las vemos ya estamos o sea, nos alegramos de decir, pues es el tequila, es el chile, y el chile es otro de los elementos que también representa a un mexicano. ¿Y por qué no hablar de las fiestas? Las fiestas, por ejemplo, como el Día de los Muertos, que ya se había mencionado al principio del video, es una de las fiestas más representativas de nuestra sociedad mexicana porque es algo que se vino a transformar. Ya estaba comprendido por las culturas precolombinas, pero con la conquista se fue como que modernizando. De ahí vinieron otros elementos que también se le acumulan a la cultura mexicana, como es el hecho de la Catrina, que es un símbolo de, eh, de la de cómo es que se estaba dando este proceso. Entonces, otra parte de nuestra identidad o de la identidad mexicana es la variedad que se tiene de trajes típicos que cuentan la historia de cada territorio o de cada pueblo en cómo se vivió este periodo de conquista, de antes de ser conquistados y el después. Entonces, al final, ¿cómo es que estos elementos se relacionan con la licenciatura en lenguas extranjeras? Primero, porque al estudiar lenguas debes eh, como que ser consciente de las variantes que puede haber en cada lugar al que tú te vayas a dirigir y tengas que eh, ser ponente ante ciertas personas y entender su entorno, el por qué. No puedes llegar y mezclarte a una sociedad donde tú no conoces. Primero tienes que conocer distintos factores para que en cierto momento no te vaya a suceder el accidente de que fuiste imprudente y lo dijiste mal o que nadie te entienda, ¿no?
Entonces es importantísimo conocer lo que es la diversidad de culturas que existen para que como cuando ya desempeñes tu profesión, ya sea como traductor, como intérprete, sepas de lo que estás hablando, sepas el contexto en el que se te están diciendo las cosas y tú puedas interpretarlo de la manera adecuada dependiendo el contexto en el que estés trabajando. Bueno, pues eso sería todo. Gracias por ver el video y espero les sirva de mucho esta información.